Hola a todos, soy Carlos Urrunaga, estamos en Economizando y hoy día vamos a conversar en este programa con el ministro de Energía y Minas que ha tenido el Perú en todos los años 1 de este siglo. En el 2001, en el 2011, ha estado don Carlos Herrera Descalzi liderando este sector, que es el sector que forma parte de la discusión hoy día en el debate público. Don Carlos, gracias por estar en Economizando. Gracias por la invitación y un gusto estar acá con ustedes. En el mercado de la energía en el Perú, ¿qué espacios existen para el sector público, si existe alguno, a su juicio, ¿no? ¿Y qué espacios sí son exclusivos del sector privado? En toda esta discusión que se ha generado a raíz de lo de Repsol, que ha terminado con esta decisión que ya todos conocemos. Sí. O sea, para mirar cuál es ese mercado de energías, tendríamos que ir a las energías básicas en el mercado. Una de ellas serían hidrocarburos, estamos hablando de petróleo y gas. La otra sería, el otro sector importante es electricidad, que sería todo lo que es generación, transmisión, distribución eléctrica. Y habría otro de otras energías que participan más que nada en el sector eléctrico y una pequeña cantidad en otros sectores. La participación del Estado, el espacio del Estado, es donde juega en base al rol subsidiario y también en aquellas tareas que no puede acometer el sector privado. El sector energía es complejo, sus plazos de acción son largos, sus proyecciones son de plazos largos y no es a la empresa a la que le compete planear lo que va a ser el país. O sea, la empresa viene bajo un conjunto de oportunidades que ha creado alguien. Ese alguien que ha creado las oportunidades es el Estado. Entonces ella toma una oportunidad y lo que quiere es la seguridad de que va a tener en ese sector donde va a actuar, va a tener reglas claras, reglas estables y ella se desempeña, mejor dicho. Ahora, pero las reglas han cambiado a raíz de esta discusión que se armó con relación a la posibilidad que se adquiera la refinería de La Pampilla por parte del Estado, que no procedió, que no siguió, pero la discusión se armó. Claro, en el caso específico del sector hidrocarburos hay roles estratégicos que tiene el Estado. Si uno mira cifras en el sentido de cómo actúan los países, uno lo entiende. De las 15 mayores empresas petroleras del mundo, 10 son estatales. Cuando uno lee los artículos petroleros, en la jerga petrolera hay unas siglas que dicen NOC. Esas NOC significan National Oil Company. Es decir, las empresas estatales... Compañía de Petróleo Nacional. Nacional. Las empresas estatales son parte del juego y son la parte importante del juego. Ahora, pero con esa misma estadística, eso quiere decir que en las 15 primeras, 10 son nacionales, 5 son privadas. ¿Y por qué 10 deciden que sean nacionales y por qué 5 deciden que sean privadas? Porque son básicamente las naciones. Entonces, ¿a quién le puede generar intranquilidad el tema del sector energético? A todas las naciones. Pero hay naciones que por sus dimensiones, por su estabilidad, pueden perfectamente manejarlo con actores enteramente privados. En esos 5, entre los 15 primeros más grandes, ¿qué países lo tienen privado? Estados Unidos. Okay. Estados Unidos, por eso me refería a países como Estados Unidos, lo tiene también Francia, lo tiene Gran Bretaña, lo tiene Holanda, ¿no? Esos son privados. Es que tienen empresas privadas. Pero si miramos el contexto de América Latina, Ecuador, Colombia, Venezuela, Brasil, México, Chile, ahora Argentina, Perú, tienen empresas estatales. Solamente que en todos estos países, excepto el Perú, las empresas estatales son verticalmente integradas, es decir, cubren toda la gama de actividades que tiene el mundo del petróleo. Y cuando hablamos de gama de actividades, estamos hablando desde exploración, es decir, la búsqueda de nuevos yacimientos, explotación, cuando ya los han encontrado, refinación, que es lo que sí tiene Petroperú y que es el caso de La Pampilla,
y comercialización mayorista y minorista, y algunas actividades intermedias, almacenamiento, transporte, o sea, manejan toda la gama porque una de ellas subsidia a la otra muchas veces, y lo que se trata, el conjunto es muy rentable. ¿Y por qué hemos optado en el Perú por no integrarla verticalmente? Completamente. Claro, en realidad nosotros partimos sobre una decisión para esta en los 90s, después de que los años 80s terminaron realmente para las empresas del Estado en una catástrofe que fue consecuencia de precios totalmente fuera de realidad, subsidiados, que respondían solamente a un enfoque político, pero no a un enfoque empresarial y al daño que estaban recibiendo las empresas. Entonces, cuando llega la administración a inicios de los años 90, encuentra que en varios sectores la infraestructura estaba totalmente destruida y que no había recursos ni medios para poderla volver a una situación normal. Y por eso se opta por la privatización, es decir, se vende los activos o los derechos sobre la explotación de los activos que tenía el Estado, y con esa forma se da algunas condiciones de estabilidad fundamentales, se atrae el capital privado, y es el capital privado quien le libera recursos al Estado que los necesita para otras cosas, y es la que sustituye al Estado en esas actividades. Y así nace la privatización de Petroperú. Pero entonces en Petroperú se dijo: no queremos vender la empresa entera, queremos que haya competencia entre las actividades, y la desintegran y la comienzan a vender por partes. O sea, la estrategia de venta de ese momento fue por partes. Desintegra a la empresa, y eso lo arrastramos hasta ahora. Claro. Y se detuvo, o sea, se iba a vender enteramente. Se detuvo por las protestas, porque, digamos, en el sentido inverso de lo que acaba de suceder en estos momentos con la compra de los activos de Repsol, en ese caso la opinión pública se pronunció contra seguir vendiendo los activos de Petroperú, y eso detuvo al gobierno, y quedó un Petroperú con el oleoducto norperuano, con la refinería de Talara, y perdió algunas otras refinerías pequeñas, y perdió presencia en muchas cosas. Cuando uno hace el balance es interesante. Ayer mismo anoche en el colegio se estaba iniciando un foro sobre hidrocarburos. ¿Pero le parece más bien que para terminar con toda la historia completa seguimos después de la pausa? Perfectamente. Nosotros seguimos entonces después de esta pausa con Carlos Herrera Descalzi, el decano del Colegio de Ingenieros del país y también ex ministro de Energía y Minas, con quien estamos hablando un poco de este mercado de la energía y minas también después, que a usted tanto le interesa. Volvemos en Economizando. Estamos viendo Congreso de la República Televisión, un canal para todos. Cada grupo político representa y expone una posición. La democracia permite la diferencia de ideas y criterios, pero también es tolerancia, ponerse de acuerdo y decidir juntos cuando el objetivo es uno solo: el Perú. Congreso de la República, con tolerancia, consenso y decisión, trabajando para todos. Estos son los procedimientos para presentar una queja ante la Oficina de Control de la Magistratura. Tienes que adjuntar tu DNI, datos de la persona quejada. Tienes que señalar el número de expediente judicial, explicar los motivos o causas de tu queja, y algo muy importante es aportar las pruebas que sustentan tu queja. Puedes llamar al servicio telefónico de la OCMA, Aló OCMA, también desde internet, o puedes acudir a la oficina de la Defensoría del Usuario de la propia OCMA u ODECMA. OCMA, trabajando por un poder judicial justo y sin corrupción. El Congreso de la República te invita a ser miembro del Parlamento Virtual Peruano.
Recibe vía correo electrónico información sobre los proyectos de ley, mociones y dictámenes, así como las actividades y eventos de las comisiones, despachos congresales y los acuerdos del Pleno del Congreso. Además, invitaciones para participar en talleres, seminarios, charlas y cursos, tanto en Lima como en provincias. Ingresa a www.congreso.go.pe/pvp e inscríbete totalmente gratis. Congreso de la República, a un clic de distancia. Estamos viendo Congreso de la República Televisión, un canal para todos. Este viernes en Voz Ciudadana. El tema que nos convoca en esta oportunidad es la aprobación de la Ley de Promoción de Alimentos Saludables para niños, niñas y adolescentes. Acá lo que se quiere hacer es fomentar buenos hábitos de consumo de alimentos saludables. Y en cada semáforo te ofrecen alimentos que no tienen ninguna garantía. Y estamos hablando de una situación de emergencia pública, como es la obesidad y el sobrepeso. Los índices de obesidad en niños de menos de 5 años en el Perú no llegan al 4%. El problema de la niñez es de nutrición 20% y anemia 30%. Vea Voz Ciudadana todos los viernes por la noche en el canal del Congreso y los lunes a las 9:30 de la mañana por TV Perú, Canal 7. Y volvemos con Economizando, siempre con Carlos Herrera Descalzi, el decano del Colegio de Ingenieros del país. Don Carlos, nos habíamos quedado en el segmento anterior hablando del origen de la desarticulación vertical, desintegración vertical de Petroperú, que radica en la forma como se intentó venderla hace 20 años. Pero eso también supone de que han pasado 2 décadas y bueno, pues pasan estas cosas y también hay que hacer un balance. ¿Cuál es el balance de la forma de operar que ha tenido esta empresa a la fecha que ha generado este intento de adquisición? Claro, en ese balance uno dice cuáles son los objetivos. Entonces se dice, se requería inversión y se requería inversión para aumentar la producción, para incrementar las reservas, para incrementar la calidad de los combustibles y para mayor tecnología. Eso es lo que se perseguía. Y hace 20 años, 30 años, Petroperú había logrado producciones de 180,000 barriles por día, fue declinando en la producción, pero nosotros, a diferencia de varios países vecinos, éramos productores y exportadores de petróleo. Entonces, en la segunda mitad de los 80 especialmente, la producción decayó sensiblemente. Y cuando llega en los primeros años de los 90, el momento de la privatización, el principal objetivo era recuperar la producción. Y entonces se dice, el capital estatal no ha podido hacerlo, la empresa estatal, que lo haga el capital privado. Han pasado 20 años y de los 135,000 barriles por día que se producían en aquel entonces, ahora producimos 67,000. La mitad, por ahí. Mientras que países que optaron por empresas estatales, que mantuvieron empresas estatales de distintos cortes, y aquí estamos hablando de Ecuador, de Colombia y de Brasil, sí aumentaron su producción. Ecuador hoy en día produce 500,000 de barriles, Colombia produce 1,000,000 de barriles por día y Brasil produce 2 millones de barriles por día. Y en los 3 países, los grandes protagonistas, los que lograron el tema, fueron las empresas estatales, petroleras. Entonces, Petroecuador, Ecopetrol y Petrobras. ¿Cuánto consumimos por barriles Nosotros por día? consumimos 200,000 barriles por día. ¿Y de dónde estamos importando la diferencia? Importamos de los países vecinos en algunos casos, eso es en el caso de Petroperú, en el caso de Repsol, también de algunos países vecinos y también de algunos países africanos. ¿Es cierto que importamos de Chile gasolina, por ejemplo? Sí. Esto, por ejemplo, es muy interesante por el enfoque que le dio Chile. Es un tema de estrategia, ¿ya? Chile no tiene hidrocarburos, pero tiene empresa estatal. Entonces, esa empresa estatal trata de obtener concesiones de hidrocarburos
en países que son exportadores, que por lo tanto no tienen el riesgo de que en algún momento tengan que cortar al exterior porque no tienen para ellos, que les sobra entonces y permiten la entrada de otros capitales. Es el caso de Ecuador, están en Ecuador, están en Venezuela, entiendo, y también en el Medio Oriente. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Como el territorio de Chile no tiene filiación petrolífera y la nación necesita petróleo, su empresa estatal sale a conseguir el petróleo en otras realidades, en otros sitios donde se lo permiten, y tiene sus refinerías. Y sus refinerías sí han sido modernizadas, ampliadas, modernizadas, y están al día con la tecnología. Es decir, las partes de azufre son las que cumplirían con la ley en el Perú. Ellos sí cumplen con la ley en el Perú porque la ley de Chile es esa. O sea, Santiago es una ciudad muy cerrada. Entonces, a diferencia de Lima, con el mismo nivel de emisiones en ambas ciudades, el efecto es muchísimo más dañino en Santiago que en Lima. En Lima nos ayuda mucho la brisa marina y la circulación del aire. Entonces, el efecto contaminante con la misma fuente, digamos, se sentiría mucho menos en Lima que en Santiago. Entonces, en Santiago tenían que ser más estrictos y la legislación chilena puso las 50 partes por millón antes que nosotros. Ahora, esta legislación que tenía que ser cumplida desde el año 2006, hay plazos que se vencen y las dos refinerías que tenemos en el Perú, las importantes, no producen ese combustible limpio que la ley exige producir. Eso supone que vamos a empezar a consumir este combustible limpio chileno. Eso significa que ya lo hemos hecho, que ya lo estamos haciendo. No es que vamos a empezar, sino que ya empezamos. Además es una forma sencilla de enfrentar ese problema, porque va a llegar inversión en las cantidades que se necesitan para limpiar ese combustible. Sí, por supuesto, y además significa que es una forma de repagar la inversión, porque yo pongo una refinería y luego busco un mercado. Entonces tienen su propio mercado, el mercado chileno, y las exigencias del mercado chileno, y ellos sí pueden cumplir con las exigencias del mercado chileno. Y cuando nosotros ponemos exigencias semejantes a las del mercado chileno, entonces llega el plazo que me dijo y no pudimos cumplir nosotros, y ellos sí pudieron cumplir. ¿Qué hizo el Perú? El Perú lo que hizo es prorrogó la situación, pero no totalmente. En Lima sí se mantuvo las 50 partes por millón y en algunos lugares del país, en el sur del país. Y en el resto del país se tolera las cifras 500 partes por millón o más hasta que todo vuelva a 50 partes por millón o todo llegue a 50 partes por millón en el año 2016. ¿Cuánto necesita la Pampilla y cuánto necesita Talara para producir un combustible que cumpla con la ley y que no contamine? Claro, Talara necesita 850 millones de dólares. La Pampilla es un poco más grande que Talara, entonces pues necesitará unos 1.000 millones de dólares. Es un cálculo aproximado. ¿Unos 1.800 millones en qué plazos? El plazo de construcción no es menos de 3 años. Pero antes y la fecha de eso, se vence en el 2015. Claro, las tenemos a la vuelta de la esquina. Entonces, si a eso tenemos que agregarle que hay un periodo de ingeniería, hay que comprar los equipos, hay que armar una logística, suministros, permisos ambientales, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bien difícil que lleguemos al 2016. Solo Talara podría llegar porque Talara ya tiene la ingeniería. Talara ya tiene el financiamiento, lo que falta es ver si tiene la capacidad de enfrentar el financiamiento, y los planteamientos que he leído que hace el Estado es que se comience por una parte, que se comience por la desulfurización y que las otras partes se hagan después. Y más bien de todo eso, de lo que sigue, seguimos después de esta breve pausa. Sí. Volvemos entonces con Carlos Herrera Descalzi, el decano del Colegio de Ingenieros del Perú, siempre en Economizando, hablando de este mercado de la energía y en particular de Petroperú, las refinerías y de lo que se viene para estas empresas. Seguimos después de esta breve pausa, no se muevan. Estamos viendo Congreso de la República Televisión, un canal para todos.
Ikamak Sukanka de Cujután. Ikana Tuak Oketu Aman. Ikamak Tuahat. Congreso de la República, con tolerancia, consenso y decisión, trabajando para todos. 99. Hay infracción por alianza de Rorín. 98. 97. Y júrame que por ningún motivo vas a ver. 96. 95. 94. La vida sin ejercicios puede ser una cuenta regresiva. 1, 2, 4, 5, 7. Súmale minutos a tu vida. Cuenta hacia adelante. Si haces ejercicios, puedes vivir más y mejor. Un mensaje del IPD para todos los peruanos. Participa en los martes democráticos del Congreso de la República, en los cuales te puedes capacitar sobre temas relacionados al Parlamento Nacional y sobre otros temas vinculados de actualidad e interés nacional. Inscríbete ingresando a www.congreso.gov.pe, sección Eventos, o llama al 311-7777, anexo 3108. Participa en los martes democráticos del Congreso de la República. Congreso de la República, con tolerancia, consenso y decisión, trabajando para todos. Estamos viendo Congreso de la República Televisión, un canal para todos. Este viernes en Voz Ciudadana. El tema que nos convoca en esta oportunidad es la aprobación de la Ley de Promoción de Alimentos Saludables para Niños, Niñas y Adolescentes. Acá lo que se quiere hacer es fomentar buenos hábitos de consumo de alimentos saludables. Y en cada semáforo te ofrecen alimentos que no tienen ninguna garantía. Y estamos hablando de una situación de emergencia pública, como es la obesidad y el sobrepeso. Los índices de obesidad en niños de menos de 5 años en el Perú no llegan al 4%. El problema de la niñez es de nutrición 20% y anemia 30%. Vea Voz Ciudadana todos los viernes por la noche en el canal del Congreso y los lunes a las 9:30 de la mañana por TV Perú, Canal 7. Y volvemos con Economizando en este bloque, tercer bloque con Carlos Herrera Descalzi. Y nos habíamos quedado, don Carlos, bueno, pues entonces se nos vienen tiempos de importación de combustible limpio. Bueno, de hecho lo importamos ya. Ya estamos. Pero los plazos se vencen, la inversión no llega, el combustible sigue sucio y hay que cumplir la ley. Sí, porque la ley además está protegiendo la salud de las personas. Y porque finalmente, si uno lo mira en términos económicos, el combustible limpio es un mayor gasto en las refinerías, pero uno debería interpretarlo también como que va a ser un menor gasto social en temas de salud, porque hay enfermedades que se derivan de la contaminación de los combustibles. Y si esa contaminación se atenúa, entonces el número de casos de enfermedades y el costo de tratamiento de ellas disminuye. Ahora, voy a pasar a otro tema, aprovechando que usted conoce todo el sector, y tiene que ver con algo del día a día. Es decir, estamos en la capital del Perú, vivimos en determinados distritos, y a veces la electricidad llega como de Tin Marín de Dopingüe. Sí. ¿No? Uno la tiene algunos días sí, y algunas no. horas sí, otros días no. Entonces, ¿qué está pasando ahí? Los problemas que han habido han sido por la saturación de la red de distribución y también por los problemas de transmisión. Entonces, hay suficiente energía por este periodo, ¿ya? Hasta el año 2016, 2017 hay suficiente energía. Más allá vienen problemas. O sea, se está produciendo energía, pero como antes no había un edificio sino una casa, en la distribución aumenta la demanda enormemente. Entonces, los cables se saturan y fallan
y hay necesidad de ampliar los cables o de cambiar los cables, y esa es una parte de los problemas. ¿Quiénes son las empresas que se encargan de la distribución de energía en la capital del Perú? En la capital son Luz del Sur y Edelnor. O sea, tendrían que invertir. Las dos tienen que invertir y tienen que seguir el ritmo de inversiones para poder mantener el crecimiento de la demanda. Y efectivamente, donde antes había una casa con unas pocas personas, ahora pues hay un edificio que tiene 20 departamentos, 20 veces el número de personas que habían antes, pero además hay ascensor, además hay aire acondicionado, además se requiere bombear el agua a una altura mucho mayor, y todo eso son mayores y mayores consumos de electricidad. Entonces el crecimiento de electricidad es fuerte. Cuando hay crecimiento de electricidad, uno necesita invertir en la generación, o sea, en producir la electricidad, en el transporte, en transmitir la electricidad y también en la distribución. Nosotros normalmente estamos viendo y preocupándonos solamente por la generación, pero así como la generación se requiere inversión en transmisión y en distribución. En el interior del país, donde casi, exceptuando Lima, que tiene 2 empresas privadas, e Ica, que también tiene una empresa privada, el resto del país está atendido por empresas estatales. De ese resto del país hay una zona que es Distriluz, que mantienen un estatus de empresa privada porque fueron privatizados y después reestatizados, que les deja muchas facilidades administrativas, pero las otras empresas, las que son puramente estatales y siempre fueron estatales, tienen enormes dificultades para poder crecer, para poderse ampliar, y el servicio allí está teniendo sus problemas y por supuesto que causa malestar en la población. Pasamos a otra fuente de energía. Empezamos con el petróleo, el combustible, ¿no?, vinculado al transporte, luego a la electricidad, las casas que nos preocupan a todos, y enseguida al gas. Ahora yo veo, ¿no?, me pasa en la calle donde vivo, de que están instalando pues el gas. Entonces, ¿cómo va el proceso de masificación, que de hecho empieza en la gestión de usted? ¿Cómo ese proceso de masificación se están cumpliendo con los indicadores previstos? ¿Va a tener gas la gente que se había planeado que tenga? ¿En Lima y fuera de Lima? ¿Cómo va ese proceso a la fecha? Sigue lento. ¿Por qué? Hay varias razones, ¿no? La empresa distribuidora, una de las razones distribuidora de gas, una de las razones que indica es que no tiene la suficiente cantidad de gas. Es decir, si ella va a hacer las redes y va a llegar a los clientes, tiene que tener seguros que va a tener gas para darles. Entonces, que cuando quiere obtener mayor cantidad de gas, tiene dificultades para obtener esa mayor cantidad de gas. Esa es una de las limitantes. Y la segunda parte es de carácter económico. Entonces, si el negocio es rentable, se avanza rápido, se invierte rápido. Si no es tan rentable, entonces se invierte lento. En el caso de distribución de gas, el negocio está en los grandes consumidores, no en los pequeños consumidores. Entonces, la tendencia natural en la expansión es primero atender a los grandes consumidores y después a los pequeños consumidores. Tarifariamente, el pago para los pequeños consumidores es mucho más grande, o debería ser mucho más grande que para los grandes consumidores. Tarifariamente lo que se ha hecho es una compensación, un cambio en la regulación para que se pague un precio común, que en la práctica significa un subsidio cruzado, donde el consumidor mayor subsidia al consumidor menor para que esto se pueda expandir. Aún así, los resultados me parece que tienen un avance muy lento respecto a lo que se podría esperar. Deberíamos poder esperar unas 100.000 conexiones por año. Estamos casi en el segundo año, hemos partido de algo así como 70.000 conexiones y andamos por el orden de 120.000. Usted como decano, ¿cómo encuentra nuevamente el Colegio Ingeniero del Perú? Hay 100.000 asociados, me parece, ¿no? 100.000 colegiados o más. El número está aproximándose ya a los 150.000. 150. Pero efectivos debemos estar en 100.000 y cotizantes 60.000. ¿Y cómo viven este boom? Bueno, en el Colegio de Ingenieros ya desde la primera vez que estuve se notaba, porque
Recuerdo que tuvimos el problema del sismo en el sur, en Pisco, y cuando quisimos la ayuda voluntaria de los ingenieros, estuvieron prestos a darlas, pero la mayoría tenía contratos, estaba trabajando para alguien, entonces fue muy difícil conseguir ingenieros civiles para que pudiesen colaborar en esto. Hoy en día hay un grado de ocupación alto de ingenieros, pero también hay un fenómeno paralelo. Están viniendo muchos ingenieros del extranjero. Entonces, en Europa hay una crisis. El Perú es un país que se siente boyante y eso atrae mano de obra especializada ya que viene desde esos países hacia el Perú. Estamos no solamente con mano de obra no calificada, sino también mano de obra calificada llegando al Perú buscando oportunidades. Sí, esa es una situación que se está dando hoy en día, ¿no? Don Carlos, muchas gracias por venir a Economizando. Gracias por la invitación y como siempre un gusto de haber conversado con usted. Hemos estado entonces con Carlos Herrera Descalzi, el decano del Colegio Ingeniero del País y el exministro de Energía y Minas de los años 1 de este siglo, 2001 y 2011. Como de costumbre, gracias por ustedes por seguirnos y será hasta el siguiente programa. Cuídense mucho.